Bienvenidas familias nicaragüenses a otra edición de Consul TV. Les saluda Diana Narváez. Esta vez me encuentro desde el Hospital Infantil La Mascota para hablar acerca de las enfermedades genéticas que afectan a nuestro cuerpo. Para ello me acompaña el doctor Gerardo Mejía, quien hablará acerca de estas enfermedades. Quédense con nosotros en estos minutos de información que sea de ojalá de interés para todos ustedes. Hola, soy el doctor Gerardo Mejía, médico pediatra y especialista en genética. Actualmente soy el coordinador del Departamento de Genética del Ministerio de Salud y laboro en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota. Bueno, es importante mencionar que la información genética que cada uno de nosotros tiene viene de nuestros padres. La unión del óvulo y el espermatozoide lo que hace es unir la información genética del padre con la información genética de la madre. Ahí se habla de que se establece el código, la información que va a dar las pautas para que se formen tejidos, pero no solo para la estructura, sino también para la función. Y ahí va la información genética que se traduce, se cambia a proteínas. Y al final de cuentas son las proteínas las que ayudan a formar los órganos y tejidos y también a que estos funcionen adecuadamente. Las enfermedades genéticas entonces son alteraciones en los genes que llevan la información para que esas proteínas funcionen bien. Entonces, cuando hay una alteración, la proteína no funciona bien y eso se traduce en una enfermedad, en síntomas, en signos. Puede ser en algo que la persona siente o en algo que podemos ver o tocar, como por ejemplo el crecimiento de un órgano o el mal funcionamiento de un órgano, que lo vamos a ver en los exámenes que se hacen de laboratorio general o en exámenes específicos de genética. Las enfermedades genéticas tradicionalmente se clasifican principalmente en tres grupos: las cromosómicas, las mendelianas o monogénicas y las multifactoriales. Sin embargo, cada una de ellas tiene particularidades o tiene subclasificaciones y entonces encontramos que hay también dentro de la genética mendeliana, la genética que le llaman mendeliana clásica, que es lo que descubrió Mendel a inicios del siglo pasado y que son las que conocemos más fácilmente como herencias autosómicas dominantes, autosómicas recesivas o ligadas al cromosoma X. Pero también existen unas enfermedades genéticas menos frecuentes, un poco más complejas en cuanto a la afectación que las hace manifestarse, como son lo que le llamamos la herencia mendeliana no clásica. O sea, no son cosas que ya descubrió Mendel, pero que se derivan de sus descubrimientos. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es la herencia mitocondrial o la disomía uniparental o las enfermedades por repeticiones de triplete, que son unas enfermedades, como dije, un poco más complejas. Pero podemos definirlo en tres grandes grupos: cromosómica, mendeliana o monogénica y multifactoriales. La sintomatología de las enfermedades genéticas es muy variada. Como dije al inicio, las enfermedades genéticas están fundamentadas en proteínas alteradas. Todas las proteínas que produce nuestro cuerpo son porque hay un gen que determina su formación. Entonces, ¿dónde están las proteínas? Las proteínas están en todas partes del cuerpo. Tenemos proteínas en el pelo, necesitamos proteínas para la visión, necesitamos proteínas para la audición, necesitamos proteínas para el funcionamiento cerebral, necesitamos proteínas para el hígado, tanto en la estructura como en la función, en los riñones, en la piel. En fin, no hay una parte del cuerpo que no necesite proteína. Por lo tanto, los síntomas o las manifestaciones de las enfermedades genéticas van a ser
en cualquier lugar del cuerpo donde el gen que está alterado trabaje o funcione para que las proteínas hagan su papel. Entonces, si es un gen que trabaja o que lleva la información para que se produzcan proteínas en el hígado, en el riñón y en el cerebro, pues va a haber manifestaciones clínicas. Existe un síndrome que se llama cerebrohepatorrenal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se alteró un gen que hace que las proteínas trabajen en esos 3 órganos principalmente. Entonces ahí van a estar los síntomas. Bien, el gen, la definición típica clásica es una secuencia de bases nitrogenadas. El ADN está formado por genes y los genes están formados por bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, timina y citosina, principalmente las 4 del ADN. Entonces, un gen es la unidad funcional de la herencia. Un gen es la parte del ADN que lleva la información para que se forme una proteína. Se calcula que más o menos hay entre 15.000 y 20.000 genes en el humano. Los cromosomas son estructuras visibles al microscopio que almacenan, guardan, empaquetan el ADN. Son 23 cromosomas los que tenemos los humanos en las células reproductivas. Esto le llamamos el número haploide. Haploide es un solo grupo, ¿verdad? Del 1 hasta el 23. Ese cromosoma número 23 en las mujeres siempre es un X, en cambio en los varones puede ser un X o puede ser un Y. Y eso va a depender que cuando se unen esas 2 células sea un XX o niña o un XY o varón. Los cromosomas, como dije, son visibles al microscopio y tienen una cantidad determinada de ADN almacenada y guardada. Hay cromosomas grandes como el 1, el 2, el 3, son los más grandes de los humanos, y hay otros cromosomas bastante pequeños como el 21, el 22, el cromosoma Y, que son bastante pequeños. Según el tamaño, esa es la cantidad de información que van a guardar. Pero cualquier alteración en un cromosoma va a traducir que se alteran varios genes y por supuesto que varias proteínas. Alteración genética es cualquier cambio que ocurra en el ADN. Nosotros podemos tener alteraciones genéticas cuando estamos formando las células reproductivas, es decir, cuando los varones formamos nuestros espermatozoides o cuando las mujeres forman su óvulo, pueden ocurrir alteraciones que traigan como consecuencia que un hijo nuestro o un hijo de una persona que tenga esa alteración o que la produzca, nazca o tenga un problema genético específico. También se puede originar una mutación o un cambio en el ADN cuando después de haberse unido el óvulo y el espermatozoide, que venían normales, se empiezan a dar las divisiones celulares que van formando al bebé. Entonces, si ocurren muy temprano, van a tener un efecto también considerable. A esa le llamamos mutaciones que ocurren post-concepción, ¿verdad? Concepción es cuando se une el óvulo y el espermatozoide, y después de la concepción, entonces ocurrió, pero no ha nacido todavía, o sea que pueden ocurrir en útero. Y tenemos finalmente las mutaciones o los cambios que pueden ocurrir después que nacemos. Cuando nacemos todavía se pueden presentar mutaciones. La mayoría de estas mutaciones post-nacimiento tienen que ver con cáncer. El cáncer, todos los cánceres tienen un origen genético. Se originan por mutaciones o cambios en el material genético que se va acumulando a través del tiempo, y por eso la mayoría de la gente que tiene cáncer lo presentan ya en edades mayores, avanzadas, porque se van acumulando mutaciones para poder llegar a manifestar el fenotipo, le decimos nosotros, del cáncer. El síndrome de Down es un ejemplo muy utilizado por su frecuencia. Se considera que 1 de cada 400
a 500 nacimientos nace un niño con síndrome de Down. Esa es una cifra bastante alta. Es una trisomía. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente ocurre que cuando se están formando las células reproductivas, hay una alteración que le llamamos no disyunción o no separación, y los cromosomas, cuando normalmente deberían de irse uno a cada célula, cada uno del par, ¿verdad? Del 1, del 2, del 3, del 4, y así van todos, el 21 se van juntos a la misma célula en vez de separarse. Entonces, esto hace que una célula, llamémosle espermatozoide, o podría ser el óvulo, en vez de llevar un solo cromosoma 21, que es el que debe llevar, lleva 2. Y cuando se une con la otra célula, se agrega otro cromosoma 21 y se hacen 3. Por eso se llama trisomía 21. Y eso es los niños que nacen con esta condición muy conocida que se llama síndrome de Down. El síndrome de Turner es un síndrome que se presenta en niñas porque se pierde. Aquí es al revés. En vez de que en el Down se agrega un cromosoma más, en el Turner se pierde un cromosoma X. Se le dice una monosomía del X. Y eso hace que las niñas nazcan con una serie de condiciones físicas, pero también funcionales, que se describen en el síndrome de Turner y que lo hacen pues un síndrome bastante reconocible para los médicos que trabajamos con este tipo de pacientes. Son niñas con talla baja, con el cuello ancho, con muchos lunares muchas veces, que pueden tener alteraciones cardíacas, renales, pero que tienen seguramente infertilidad porque pues no desarrollan adecuadamente su óvulo, ¿verdad? Y eso pues lleva, digamos, la necesidad de un seguimiento por mucho tiempo de estas pacientes. Esa es una monosomía. Ahora, triploidía o tetraploidía ya es una alteración mucho más seria, en la cual, por ejemplo, si un óvulo se logran introducir 2 espermatozoides en vez de 1, ahí van a entrar 2 grupos de cromosomas más, completos. O sea que esa célula que se forme de la unión de un óvulo y 2 espermatozoides va a tener 69 cromosomas. 3 cromosomas 1, 3 cromosomas 2, 3 cromosomas 3 y así sucesivamente hasta 3 cromosomas 23 o sexuales. Eso se llama triploidía porque está completo los 3 sets. Y si son 4 se llama tetraploidía. Y si son 5 sets se llama pentaploidía. Son cosas muchas veces incompatibles con la vida y se detectan más como pérdidas de los embarazos. Una delesión, existen 2 conceptos relacionados que son lo contrario. Las deleciones y las duplicaciones. Una es que se pierda una parte del cromosoma y la otra es que se agregue una parte o se repita una parte del cromosoma. A diferencia de la trisomía, no es completo el cromosoma, sino que solo es una parte. La una y la otra causan efectos fenotípicos en las características que vamos a ver en las personas, pero también en la función de sus órganos. Esto nos lleva o llevó a los investigadores de hace muchísimos años, como en 1960, que se descubrieron los cromosomas, a una conclusión que sigue siendo todavía verdadera, ¿verdad? Contundente. La información genética debe estar completa, ni de más ni de menos. Cualquier exceso o cualquier defecto de información genética va a llevar a una alteración. Actualmente la genética es el área de la medicina que más ha evolucionado y más vertiginosamente, más rápidamente, y con la ayuda de 2 áreas también de la ciencia, como son la bioinformática y también las técnicas de exámenes genéticos, de poder estudiar la información genética. Se ha podido
prácticamente lo que se hizo a través de algo que se llamó el Proyecto del Genoma Humano, en la cual se invirtió muchísimo dinero y los países más ricos del mundo pusieron investigadores, gente, etc. Lo que se hizo es que ahora ya se conoce, en una computadora ya se tiene el molde de toda la información genética del humano, desde que empieza en el cromosoma 1 hasta que termina en el cromosoma 23, incluyendo el X y el Y, o sea, hablaríamos de 24 cromosomas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora resulta fácil, y lo digo así porque pues hay que tener la tecnología y el conocimiento, ¿verdad? Pero pues, si se tiene eso, se puede hacer. Simplemente agarramos el ADN de una persona y lo comparamos con el molde. Y ahí nos va a decir dónde están los cambios que esa persona tiene. Y tenemos que analizar si ese cambio explica el problema que la persona tiene o en forma de una enfermedad. Es decir, si yo tengo a un paciente o a una persona que tiene una alteración genética relacionada, por ejemplo, voy a decir a obesidad mórbida, y entonces yo le hago, pero además tiene afectación intelectual, es un niño, y yo le hago el estudio y me dice que tiene una alteración en el cromosoma 15, en el brazo corto, entonces yo digo, puede ser un síndrome de Prader-Willi, que tienen obesidad y discapacidad intelectual. Entonces yo digo, esto que me salió es compatible con esto. Pero algunas veces en los estudios genéticos nos pueden salir cosas que no estamos buscando, ¿verdad? Hacer un estudio genético, así como el que dije yo, que es un estudio de todo el exoma o de todo el genoma, así se le llama, y lleva un riesgo, y eso la gente lo tiene que saber. Ahí me puede salir a mí, que tengo 61 años, que tengo un gen alterado para una enfermedad que tal vez la voy a desarrollar en 5 años. Y tal vez yo hubiera sido más feliz si no me doy cuenta, ¿verdad? Eso ya depende de cada persona. Por eso, antes de hacer estudios genéticos, la gente tiene que estar informada de los alcances y las limitaciones que tienen los estudios genéticos. Porque algunas veces también puede suceder que yo estoy buscando una alteración y la que el paciente tiene otra, y le pedí el examen que no era para la alteración que yo estoy creyendo. O sea, yo lo pedí para lo que yo estoy pensando, pero el paciente tiene otra cosa. Entonces el examen me sale que no encontró una alteración, entonces voy a tener que pedirle otro posteriormente. Y estos exámenes, pues aquí en nuestro país, solamente estamos haciendo uno que se llama cariotipo, que lo hacemos aquí en el Hospital La Mascota, que es como decir el examen más básico en genética. Hay muchos otros exámenes que nosotros no los estamos haciendo. Vamos a ir avanzando y estamos avanzando en esto para poder llegar a darle respuesta a la población en estos temas también. Pero pues estamos conscientes de que es un esfuerzo en medio de todo lo que se está haciendo en el sector salud, pues es un esfuerzo que tenemos que ir de manera gradual mejorándolo. Siempre es posible hacer algo. En términos de terapias, de intervenciones, de apoyo a la familia, y hay que motivar a la familia, sobre todo en particular quiero hablar del síndrome de Down, que es una condición en la cual los niños, los jóvenes, las personas pueden llegar a desarrollar mucho potencial si se les ayuda y si se les trata adecuadamente. Entonces muchas veces pues nos equivocamos como familia, y otras veces los médicos y el personal de salud pues no fuimos lo suficientemente orientadores para esa familia, para que ese niño se integre completamente a la sociedad. Hay muchísimas condiciones de discapacidad. Nosotros tenemos el programa Todos con Vos, que es un programa que persigue eso precisamente, la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Gracias, familias nicaragüenses, por sintonizarnos a través de Canal 15, Señal Educativa y Cultural.
Recordarles que cada uno de nuestros programas que se transmiten a través de Canal 15 se encuentran en nuestra plataforma digital como www.tveduca6.com.ni y también recordarles seguirnos en nuestras redes sociales como Canal 15 Nicaragua. Estuvo con ustedes Diana Narváez y nos vemos en nuestra próxima edición.